Me alegra darles nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. Vamos a continuar con el pasaje que dejamos a medias en nuestra sesión anterior, que se encuentra en el capítulo 2 a partir del versículo 14, bien que llegamos ya hasta el versículo 19. Hoy, no obstante, vamos a volver a leerlo por ver el contexto. Y como recordarán, el título que dimos a este estudio tiene que ver con un siervo de Dios aprobado y útil. ¿Cómo debe ser un hombre de Dios para que sea un siervo aprobado y útil? Pues de eso es de lo que trata este pasaje, así que vamos ya a adentrarnos en él, haciendo primeramente una lectura. Por lo tanto, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 hasta el final, dice así: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, pues ya hemos visto en la sesión anterior pues las actividades de los falsos maestros que se introducen dentro de la Iglesia, y Pablo ha dado instrucciones para saber identificarlos y cómo deben ser tratados también. Ahora, en esta nueva sección con la que comenzamos ahora en el versículo 20, el apóstol Pablo va a exhortar a Timoteo para que se separe del mal, que huya de todo tipo de mal, para que de este modo pueda ser útil para el Señor. Y en esta ocasión comienza con una nueva ilustración. Él va a usar aquí una casa grande en la que hay una gran variedad de utensilios. Y notemos que hace distinción entre algunos utensilios en función del material con el que están hechos. Acabamos de leer que hay algunos que son de oro y plata, y en contraste hay otros que son de madera y barro. Por lo tanto, en una casa grande, dice, hay utensilios de un material, de otro material, un material muy noble, como el oro o la plata, y otro, pues mucho menos, la madera o el barro. Luego también dice que hay una diferencia en cuanto al uso que se da a cada uno de estos útiles. Por un lado dice que unos son destinados para usos honrosos y otros para usos viles. Tal vez podemos pensar que, bueno, pues los objetos de oro y plata pues serían usados en la comida para personas de cierta dignidad, mientras que habría otros pues que tal vez serían usados para recoger los restos de la basura, de la comida que sobraba, de cosas inservibles. Bueno, pues hay diferentes usos también para los utensilios de la casa. Y Pablo usa precisamente eso para aplicarlo al ámbito espiritual. Y aquí
pues tenemos que tomar una decisión, o por lo menos pensar en cuál es la interpretación correcta que debemos de dar a esto que acaba de contarnos Pablo, y dar una interpretación que no violente el contexto, sino que armonice con ello. Y yo quiero sugerirles dos posibilidades. La primera de ellas es que la casa grande, de la que acaba de hablar Pablo, pues tenga que ver con la iglesia en su conjunto, lo que incluye pues también la iglesia profesante, esa parte de la iglesia que no tiene vida nueva, pero que de nombre, de religión tal vez, pues se llaman cristianos. Por lo tanto, tendríamos dentro de esa casa grande donde se incluyen todas estas personas, tendríamos dos tipos diferentes: los que son simplemente profesantes, pero no creyentes, nacidos de nuevo, y los que son verdaderos creyentes. Por lo tanto, unos podrían ser los que son de oro o plata, mientras que otros pues, serían de materiales menos nobles, y podríamos pensar en estos dos de los que nos ha hablado hace un momento, Himeneo y Fileto, pues que estarían destinados para usos viles. Y esto pues armoniza muy bien con el contexto anterior, donde hemos visto que en la iglesia hay un poco de todo. Se mezclan los creyentes con los inconversos, lo que puede causar cierta confusión a algunas personas, especialmente tal vez a creyentes nuevos o personas que se acercan por primera vez al Evangelio y rápidamente se dan cuenta de quién es quién dentro de una iglesia. Tiene una habilidad asombrosa. Se dan cuenta, acaban de entrar y al cabo de un rato ya saben muchas veces de qué pie cojea cada uno y quién es quién, ¿no? Y puede sorprender y desanimar pues ver ciertas actitudes o ver ciertas personas que no manifiestan una fe viva, real, y que pueden incluso dar mal ejemplo. Bueno, pues esta interpretación de los utensilios dentro de una casa grande, refiriéndose a personas que pueden ser creyentes y personas que no lo son, pues armoniza bien con lo anterior, donde Pablo ha estado explicando que sí, que efectivamente en la iglesia pasan estas cosas. También se correspondería con algo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Señor, ¿cómo puede ser que en tu campo, allí la figura es un campo, pues si nosotros sembramos trigo, ¿cómo es que ha salido también cizaña? Y él dice, tranquilos, al final en la siega se recogerá cada cosa y se apartará. No vamos a extraerlo ahora y arrancar juntamente con la cizaña también el trigo. Pero lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar, y esta interpretación que ahora estamos dando coincidiría con ello, es que en la iglesia, en esa casa grande o en ese campo grande, se mezclan los creyentes con los inconversos, lo cual genera ciertas tensiones y dificultades añadidas a lo que ya es nuestra propia naturaleza caída. Así que esto sería una posible interpretación, que pues guarda mucha relación con lo anterior. Pero hay una segunda interpretación que creo que es igualmente válida y que armoniza en este caso mejor con lo que viene a continuación. En este caso, pues todos los útiles que hay en la casa representarían a creyentes, no a creyentes e inconversos, sino solamente a creyentes. Pero notemos lo que dice aquí el apóstol. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, si un creyente se limpia de las cosas impuras, de las cosas malas del mundo, entre otras cosas también de las prácticas y de las doctrinas de los falsos maestros de los que ha estado hablando hace un momento, pues podrán servir al Señor en los más altos, en los más nobles servicios dentro de su reino. Entonces depende de cada uno de nosotros que queramos consagrarnos al Señor, dejando a un lado todas esas cosas que nos entorpecen para caminar con ligereza en los caminos del Señor. Cada creyente tiene que decidir esto. Por supuesto, no hay más alto honor que servir al Señor. Eso es la causa más noble en la que se puede gastar una vida, sin lugar a dudas.
Pero de una forma incomprensible, pues los creyentes muchas veces pues buscamos el consagrarnos al Señor con tanta timidez, vamos casi con cuentagotas, midiendo nuestros esfuerzos en la causa de Cristo. Triste, patético. Eso, sobre todo, aún se ve con más claridad cuando consideramos todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que Él entregó su vida entera, la misma vida del Hijo de Dios entregada para salvarnos a nosotros, y que luego nuestra respuesta sea tan pobre, tan floja, pues es penoso. Pero Dios da esta opción y quiere que nos santifiquemos para que seamos ese tipo de instrumentos útiles, honrosos, que le aportan gloria y que nos permite además pues cumplir con ministerios de más altos requisitos y también de más alto honor. Desde luego creo que no hay que elegir entre una interpretación u otra, porque creo que las dos pueden ser válidas y de las dos tenemos mucho que aprender. En todo caso, pues el apóstol quiere exhortar a Timoteo y a nosotros también para que busquemos la forma de ser utensilios útiles en la obra del Señor, para su honra. Como digo, no puede haber una aspiración más gloriosa para un hombre que servir en los propósitos del reino de Dios. Pero para que esto pueda ser posible, es imprescindible previamente limpiarse de ciertas cosas, aplicar filtros en la vida cristiana. Y esto es algo que entendemos bien. Si usted tiene un vehículo, tiene un automóvil, pues su automóvil usa filtros, usa un filtro para la gasolina o para el gasoil, usa un filtro para el aceite, usa un filtro para el aire, todo ello para que el motor pueda funcionar bien, no falle en su rendimiento. Y nosotros como creyentes pues debemos de aplicar filtros, examinar cuidadosamente aquellas influencias que recibimos. Esto puede sonar a algunos como muy legalista, pero me parece que es de lo más coherente. Hay que aplicar filtros, hay que examinar lo que vemos, lo que hacemos. Imagínense un hombre que llega de su trabajo a la casa cansado, agotado, y se sienta en el sofá de su casa, se pone a cenar y dice: estoy cansado, no quiero pensar en nada más. Enciende la televisión o se conecta a internet para ver la programación de pues su serie favorita, y empieza a tragar y a tragar y a tragar sin discernimiento alguno, porque como está cansado y lo que quiere es relajarse, y absorbe y absorbe. Cuando muchísimos, la inmensa mayoría de esos programas están diseñados para promover los principios que van en contra de la palabra, principios que promueven la causa del mismo diablo. Y estoy cansado, me siento allí y empiezo a absorber sin criterio todo eso. Pues eso es malo, no hemos activado los filtros, nos lo estamos tragando todo. ¿Qué va a pasar luego? Pues lo que pasa es lo que pasa, que eso influye en nuestro estilo de vida. Y tenemos que cuidar todas estas cosas. Hay una terrible equivocación que creo que algunos creyentes, no sé si algunos o muchos, pero parecen estar convencidos de esto que voy a decir ahora. Y es que ellos piensan que por el hecho de que somos creyentes ya estamos inmunizados frente al mal. Y me parece tan absurdo, tan lejos de la realidad y tan peligroso, porque si un creyente piensa que como es creyente ya está exento, ya está libre de que las cosas del mundo le puedan dañar, pues queda a merced de todo lo que le pueda pasar, claro, ingenuamente. ¿Cómo que los creyentes estamos libres? Estamos inmunizados contra el mal. Mentira. El creyente, por supuesto que no está inmunizado contra el mal. Y sufrimos tentaciones, sufrimos de nuestra naturaleza caída que está dentro de nosotros, bien que tenemos una nueva naturaleza, pero si alimentamos esa vieja naturaleza de esta forma que antes decía, bueno, pues se vuelve fuerte. Mientras que la nueva naturaleza creada a la imagen de Cristo se va debilitando, porque no recibe la comida, el sustento necesario. Es importante poner los filtros y dejar a un lado lo malo. ¿Para qué? Pues para llenar la vida
de cosas buenas. Como el apóstol Pablo le diría en otra ocasión a los filipenses, un pasaje hermoso en el que tal vez deberíamos de pensar un poco más. En Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense qué sencillo es esto que estamos diciendo hace un momento. Usted examine la serie de televisión o de su serie que pueda ver por internet o por los canales de pago o cómo funcione eso, yo no tengo realmente. Pues examine cualquier cosa y pase este filtro. Lo que yo estoy viendo se corresponde en su naturaleza con lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, hay virtud alguna, es digno de alabanza. Pues si eso es así, usted puede ver lo que está viendo perfectamente. Adelante, no hay ningún problema. Pero no es cierto que todo lo que uno ve en estos sitios está plagado de inmoralidad desde el principio hasta el fin. Nos incita no a la amabilidad, no a la paciencia, no a la cortesía, no, sino a la violencia, a la venganza, a palabras groseras malsonantes, a tantas y tantas y tantas cosas de todo tipo. Debemos de aplicar los filtros y quitar lo malo para añadir lo bueno. Finalmente Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Hay mucho por colocar bueno en la vida y eso es a lo que debemos de gastar nuestras energías. Y ahora, siguiendo con este mismo pensamiento, Pablo le va a hacer 3 exhortaciones a Timoteo. La primera de ellas, huye de las pasiones juveniles. La segunda, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y la tercera, hazlo con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pensemos primero en esta. Huye también de las pasiones juveniles. Bueno, hasta ahora Pablo ha estado tratando de cuestiones externas que Timoteo debía de evitar, por ejemplo, las profanas y vanas palabrerías, aquellas doctrinas que se apartan de la palabra de verdad. Pero ahora Pablo da un giro y va a exhortar a Timoteo, se va a ocupar del interior del corazón, las pasiones juveniles, algo que está en el corazón, porque no lo olvidemos, la verdadera santidad surge en el interior del corazón del creyente. Recuerdan ustedes perfectamente el caso de los fariseos en los evangelios. Ellos se creían muy ortodoxos y cumplían en todo lo que tenía que ver con lo externo, lo cumplían a rajatabla, totalmente. Pero en sus corazones estaban llenos de todo odio, de toda maldad. Eran bien negros sus corazones. Piensen que promovieron el hecho de que el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fuera crucificado. Sí, aparentemente todo muy bien, en forma, de etiqueta, impecables, pero dentro en sus corazones. Bueno, la ortodoxia doctrinal pues ayuda, sin lugar a dudas, pero no garantiza la santidad. Aunque hay que decir que los fariseos no eran ortodoxos, sí que tenían algunas doctrinas correctas, pero ellos anteponían la tradición de los ancianos, es decir, lo que habían dicho otros hombres antes por encima de la propia palabra de Dios. Claro, así acabaron. Pero ya digo, lo importante en la santidad no es lo que aparentamos, sino lo que somos en el interior del corazón. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, lo que nos da a entender que Timoteo todavía era joven, por lo menos joven tal como se entendía en aquella época, en aquella cultura, en aquel contexto. Echando cuentas un poco de la trayectoria de Timoteo desde que conoció a Pablo, pues tal vez en este momento tendría alrededor de los 40 años. No sé si eso sería joven para nosotros hoy día o no, pero en aquel momento pues parece que sí. Y Pablo le dice,
huye de las pasiones juveniles. Tal vez alguien diga, pero bueno, vamos a ver, ¿no le ha dicho hace un momento en el capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni espíritu de temor, sino de poder? ¿Por qué ahora le dice que huya? Bueno, pues sí, ahora le exhorta a huir, porque hay situaciones en la vida del creyente que hay que mantenerse firme y luchar, pero también hay ocasiones en la vida del creyente que lo mejor es huir. ¿Recuerdan ustedes el caso de José en Egipto, trabajando en la casa de Potifar, y allí su esposa insinuándosele? ¿Y qué hizo él? Huyó, salió huyendo. Buena cosa. Yo recuerdo, les voy a contar un pequeño secreto. Yo vivo en Ávila, en esta ciudad pequeña aquí en el centro de España. Pero yo no nací aquí, yo nací en una ciudad a unos 260 kilómetros de aquí. Y la razón por la que yo vine aquí, bueno, pues en principio fue por ayudar al pastor que había en aquel tiempo, Francisco Utrilla. Pues aquí no había iglesia y yo era joven, había terminado los estudios que había estudiado y le dije, bueno, si quiere puedo ayudarle. Y me vine con él aquí, más que para ayudar, yo creo que venía de aprendiz. Bueno, esto es una parte de la verdad, y es una verdad pues bastante, en fin, pues estaría bien. Pero hay otra parte de la verdad, de la razón por la que yo vine aquí, que es muy diferente. Yo en aquel entonces tenía 19 años y tenía novia, allí en mi ciudad. Y bueno, pues yo sentía algo de esto que dice aquí Pablo, las pasiones juveniles. Todas mis emociones de repente estaban alborotadas. Y había tentaciones muy serias y que me estaban causando verdaderos problemas. Y de alguna manera, les confieso que yo vine aquí a Ávila huyendo precisamente de esas tentaciones. Y creo que me vino bien poner tierra de por medio. Me vine huyendo. Sí, también aproveché para ayudar al pastor que había aquí, un misionero, pero en realidad lo que a mí me consumía por dentro eran esas pasiones juveniles. Y me vine para acá. Gracias a Dios, al poquito tiempo encontré un trabajo y creo que a los 6 meses o 9 meses ya estaba casado. Se acabó el problema. Pero, qué buena cosa, a veces hay que huir. Yo aquella vez huí, ya lo creo que huí. ¿A qué se refiere a las pasiones juveniles? Bueno, acabamos de hablar en los dos casos, y perdonen que yo les haya puesto mi persona como ilustración, quizás con la del José en Egipto habría servido, por supuesto. En ambos casos tienen que ver con pasiones de tipo sexual. Y por supuesto que pasiones juveniles incluye todo este tipo de deseos sexuales que surgen en la juventud con mucha fuerza. Y más en nuestra sociedad actual, que los jóvenes están sobreexpuestos a la tentación sexual. Es increíble. Alguien ha dicho que en la época de nuestros padres, un joven que un sábado por la noche fuera de fiesta buscando marcha, pues tendría bastantes menos tentaciones que un joven hoy de 15, 16 años yendo al colegio, yendo al instituto cualquier día de la semana. Porque la cantidad de publicidad en torno al sexo, en los kioscos, portadas de revista, la propia forma en la que viven hoy día jóvenes de ambos sexos, el bombardeo constante desde internet con programas, con insinuaciones. Si es que un joven hoy día tiene más tentaciones a ese nivel, que ya digo, que nuestros padres cuando eran jóvenes, en un día de fiesta. Bien, pues esto es verdad, pero no hay que limitar exclusivamente al deseo sexual las pasiones juveniles. El joven tiene infinidad de pasiones más. Déjenme que les enumere algunas que seguramente ustedes, si han sido jóvenes o son jóvenes, no sé si logran reconocer. Yo creo que las reconozco casi todas en mi propia persona. Actitudes temperamentales e irreflexivas, el joven que actúa impulsivamente sin pensar lo que hace. Intolerancia, tendencia a discutirlo todo, especialmente con los padres. Rebeldía contra la autoridad,
también en el ámbito de la familia, de los profesores, de todo. Orgullo, prejuicios, ambición, enojo, violencia, autoindulgencia. En España los jóvenes son muy autoindulgentes en muchísimos casos. Actitudes desconsideradas hacia los demás. Deseo de sobresalir y de brillar, de tener dinero, fama, una búsqueda del placer por el placer, gozar de dominio, impaciencia, efervescencia, un poco alocada, afán de novedades. Pues yo creo que estas cosas, por lo menos cuando yo fui joven, pues ya digo, creo que me podría identificar con la mayoría de ellas. Están en el corazón humano. De los jóvenes, bueno, en los jóvenes todo tiene mucha fuerza, mucho vigor, mucho impulso. No quiere decir que solamente estén en los jóvenes. Muchas de estas cosas siguen estando en las personas más mayores, más adultas, pero desde luego se hacen presentes con fuerza en la juventud. Y Pablo le dice a Timoteo, huye, escápate, sal corriendo, deja todas estas cosas. Segundo punto, segunda exhortación, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. No olvidemos que la santidad no consiste en no hacer cosas, o al menos no solamente consiste en eso. Algunos parecen interpretar la santidad como una lista enorme de prohibiciones, y eso no es la santidad. La santidad sí implica dejar ciertas cosas malas, pero va más allá de todo eso, implica también establecer cosas buenas en nuestra vida que conformen un carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la verdadera santidad. Y el creyente debe de buscar activamente ese tipo de cosas. Aquí Pablo le muestra algunas cosas. Dice la justicia, que tiene que ver con la rectitud del carácter, de la conducta moral. El creyente debe de buscar esto, la justicia. La rectitud moral, que hay muchísimos creyentes, o muchos que se dicen creyentes, porque es que hay que dudar algunas veces ciertas cosas, tal como Pablo nos dijo en la sesión anterior, que no tienen ningún cuidado de la rectitud moral. Viven como les da la gana. Y esto no es de un creyente. Pablo exhorta, sigue la justicia, la rectitud moral. Interésate por cumplir con los mandamientos de Dios. Sigue también la fe, que implica confianza en el Señor, dependencia del Señor. Sigue también el amor. Y aquí déjenme que les diga que en nuestra sociedad el amor es simplemente, en la mayoría de los casos, un sentimiento. Pero cuando usted llega a la Biblia se va a dar cuenta que el amor no es un sentimiento. O es muchísimo más que un sentimiento. Son hechos, sí. Si yo veo a mi hermano padecer necesidad y le digo, ay, cuánto te amo, caliéntate, y no le doy lo que necesita, ¿dónde está el amor? Buenas intenciones, eso no es el amor, eso son buenas intenciones que en muchos casos no se llegan nunca a materializar. Amor implica hechos, amor implica entrega, amor por Dios, amor por nuestros hermanos, amor por los perdidos, y hay que manifestarlo de formas prácticas. Y Pablo le dice a Timoteo, sigue el amor, no sentimentalismo, sino hechos. Que yo conozco personas que hablan mucho del amor y me dan auténtico pánico, porque salvo hablar, más allá, eso sí, con un lenguaje pomposo y dulzón que intoxica a veces. El amor tiene que ser otra cosa, es otra cosa. Sigue también la paz, esta verdadera armonía con Dios, con el prójimo, tan diferente, ¿verdad?, de estos falsos maestros, palabreros, que generan contiendas y discusiones sin parar. No, sigue la paz, dice. Así que tenemos aquí una serie de exhortaciones positivas. Y en tercer lugar dice, sigue todo esto con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y aquí está hablando claramente de la comunión con otros creyentes que también se han limpiado delante del Señor de esas cosas malas. Y esto, dice Pablo, es una fuente de ánimo, de estímulo.
y también de protección. Los hermanos nos protegen, nos protegemos. En esta sociedad tan individualista, en mi época, cuando yo era jovencito, teníamos una televisión en casa de mis padres, claro. Y todos nos sentábamos a ver la televisión, que por cierto en aquel tiempo era en blanco y negro y todo aquello, ¿no? Toda la familia se sentaba a ver la televisión en el salón y veíamos todos lo mismo. Ahora mismo, cada persona, cada miembro de una familia tiene que tener una televisión, un ordenador para él solito. Y cada uno verá lo que quiera ver en su habitación. En fin, el individualismo. Y eso, pues es un cáncer que a veces se transmite a la Iglesia. Y queremos ser creyentes individualistas. Yo vivo mi vida y no quiero que tú te metas en mi vida y no quiero pensar en nadie más. Ni yo quiero cuidar de nadie ni que nadie cuide de mí. Yo vivo mi vida. Y actuamos a veces como Caín. ¿Recuerdan ustedes Caín? El Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano, Caín? ¿Y qué responde Caín? Con esa forma tan desairada. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Claro, lo había matado. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Siempre me he preguntado esto. ¿Qué deberíamos de haber contestado? ¿Qué debemos de contestar nosotros? ¿Somos nosotros guardianes de nuestros hermanos? Pues claro, claro. ¿No debemos de protegerlos? ¿No debemos de protegernos unos a otros? Ah, pero esto choca con el individualismo. Se están interfiriendo en mi vida, están limitando mis libertades. No, hombre, no. Si te lo tomas así, es que algo malo estás haciendo. Porque si estás haciendo cosas buenas, el que tu hermano se preocupe por ti, pues eso tiene que ser una cosa que te dé seguridad y que te dé aliento. Pero es que ya digo, en nuestra sociedad lo cambiamos todo. Y al final salimos perdiendo, sin duda. Así que, pues, Pablo exhorta a Timoteo a juntarse con otras personas que aman también la verdad, que se han limpiado, dice aquí, que se han limpiado, que son de corazón limpio. Como antes ha dicho, pues, los que apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que se han apartado de iniquidad. Esas personas, tenerlas a nuestro lado, trabajar con ellos, asociarnos con ellos como cristianos nos va a edificar y nos va a ayudar a crecer. Tendrá un efecto muy positivo en nuestras vidas. Por eso, de esto se desprende claramente la importancia que tiene elegir bien nuestras amistades. Si usted es padre, pues seguramente me va a entender muy bien. Cuando yo he tenido 5 hijos y aún tengo algún hijo jovencito, bueno, ya no tan jóvenes, pero la más pequeña tiene creo que 22 años. Pero aún seguimos sufriendo, mi mujer y yo. ¿Cuánto nos preocupa las amistades que tienen nuestros hijos? Porque una mala amistad puede estropear, puede truncar la vida, el futuro de un hijo. ¿Cuánto nos preocupa, no es cierto, como padres, qué amistades eligen nuestros hijos? Y cuánto sufrimos, y cuánto oramos y pedimos al Señor y cuánto supervisamos también, aunque no quieren, por supuesto, pero supervisamos, aconsejamos, y para ellos a veces somos muy pesados. Pero qué importante elegir las amistades, de los jóvenes, pero también de nosotros cuando ya somos más mayores. Elegir bien nuestras amistades o elegirlas mal. Tendrá un efecto a largo plazo, sin lugar a dudas. Muy bueno o muy malo. Depende de cómo elijamos. En todo caso, el cristiano no puede ser una persona aislada. Por lo menos las virtudes cristianas que Pablo está exhortando a Timoteo a practicar, es imposible ejercitarlas si no es con otros. ¿Cómo voy yo a amar a otros y a ejercitarme en el amor si estoy solo? Imposible. Imposible. Sí, si solamente es un sentimiento, lo puedo hacer solito, claro. Pero si quiero traducirlo en hechos, como debería ser, pues ya necesito a las otras personas. Ahora, hay hermanos que dicen, no, yo a la iglesia no voy, yo soy cristiano solito en mi casa, yo allí leo mi Biblia, yo allí oro. La iglesia está llena de gente que a veces son unos hipócritas, que no aman, que no sé qué, que no sé cuántas. Bueno, yo no voy a discutir, por supuesto que no, porque lo sé bien, que la iglesia no es un sitio perfecto, ni muchísimo menos.
Ni los que vamos a la iglesia somos perfectos, por supuesto que no. Ni yo, ni los que dicen esas cosas. Ellos tampoco son perfectos. Pero la iglesia es un lugar donde, en unión con esas otras personas imperfectas, pero que tenemos el deseo de avanzar en la vida espiritual, vamos creciendo. Y podemos poner en práctica estos principios espirituales. Hay personas que solamente ven lo negativo y no ven esa parte positiva. Y desobedecen el mandamiento del Señor. Bien claro, ¿eh? Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No se puede ser un cristiano viviendo en solitario. La iglesia es un buen sitio para ejercitarse en todo esto. Y bueno, pues estar allí con otros creyentes nos va a ayudar sin duda a establecer lazos de comunión que nos van a ayudar, porque este mundo es un lugar muy desértico. Recuerdan el salmista, mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Esto es el mundo. Y encontrar otros hermanos que comparten nuestra fe es un verdadero regalo del Señor. Es nuestra herencia ya aquí en la vida. Triste que algunos consideran la iglesia como ese lugar tan negativo, cuando en realidad los hermanos aquí y ahora ya son un anticipo de la herencia que Dios nos ha dado, un regalo del Señor, que necesitamos. Ay, nosotros que tenemos tantas libertades aquí, si nos escuchan hermanos de otros lugares donde ni siquiera pueden congregarse porque hay persecución, y unos creyentes no conocen a otros creyentes porque todos guardan el anonimato, porque lo que tienen en juego es la vida, lo pierden todo, ellos y sus familias. Y muchas veces con temor. ¿Y qué pensarán de ellos que nosotros tenemos, de nosotros ellos? ¿Qué pensarán cuando teniendo esa posibilidad de juntarnos con hermanos y disfrutar de la comunión con ellos, la desaprovechamos o no la valoramos? Pues ¿qué pensarán? Pues pensarán que no valoramos, que no apreciamos un regalo del Señor. Triste, desde luego. Bueno, pues Pablo ha hablado a Timoteo de esa figura de los utensilios, de limpiarse para ser útiles. Ahora vuelve otra vez, a partir del versículo 23, a un tema que ya había tratado al comienzo de esta sección. Trata de exhortarle como un siervo, ya no como un obrero como al principio, pero muchos de los temas que va a tocar vuelven a ser reincidentes. Aquí dice como un siervo. Como un siervo que debe desechar las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ya hemos visto algo de esto al principio, y Pablo lo vuelve a repetir, y no es que se ha olvidado, lo ha escrito unos versículos más arriba, claro que lo recuerda, pero a él le resulta muy importante, quiere abundar en ello, poner el énfasis, subrayar, colocar en negrita, para que Timoteo se dé cuenta que esto es importante. Y entonces le dice, desecha las cuestiones necias e insensatas. Es decir, no debe de ceder a la tentación de enredarse en controversias que carecen de valor y de sentido. Noten que les llama necias, es decir, pues que no tienen, que no son instructivas, que no contribuyen en nada para avanzar en la piedad y en la vida de santidad. No conducen a nada. Son necias. Y son también insensatas, son especulaciones infantiles, que a las personas que las promueven les pueden parecer llenas de cordura y de sabiduría, pero dice, son insensatas, necias e insensatas. Y lo son porque solamente sirven para engendrar contiendas y discusiones. Y dice Pablo, el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe de contestar a razonamientos de este tipo, porque implica necesariamente comenzar una batalla que no servirá para nada, y es que hay personas que aman los debates, que les encanta discutir, que les encanta estar peleándose con el mundo entero, que les encanta escucharse a sí mismos cuando discuten y se creen que son tan inteligentes.
que están discutiendo contigo y no se están escuchando no están escuchando lo que tú les dices, solamente se escuchan a sí mismos. Y estás hablando y te interrumpen porque quieren seguir escuchándose a sí mismos. ¿Qué sentido, qué propósito puede tener hablar con estas personas o intentar nada con ellos? Y dice, el siervo del Señor debe evitarlos, debe evitarlos. Pero hay que discernir bien, y esto es lo complicado, hay que discernir bien. ¿Por qué? Pues porque hay personas de este tipo, indudablemente, pero hay también personas que pues son sencillas y tienen problemas, dificultades para entender cosas. Y en ese caso, el siervo del Señor pues debe de responder de acuerdo a la palabra de Dios para despejar esas dudas. Ahora, qué difícil es a veces, o puede resultar, discernir cuando la persona es simplemente alguien que le encanta discutir y que le encanta escucharse a sí mismo, o una persona que contradice porque tiene dudas y quiere aclararlas, pero es genuino, es honesto. Por supuesto, el apóstol Pablo desarrolló un ministerio muy amplio a lo largo de toda su vida de contender con personas que se oponían a la fe con la intención de salvarlos, de llevarles el evangelio del Señor. Pero él pensaba que eran personas que querían escuchar, que tendrían dificultades o habían sido educados de una manera que presentaban problemas lógicos para aceptar ciertas doctrinas. Y había que enseñarles, y había que argumentar. Bueno, pues es importante que sepamos diferenciar lo uno de lo otro, porque en algunos casos ciertos debates los debemos de abandonar inmediatamente y otros debemos de esforzarnos, como dice a continuación, en enseñar y corregir con amabilidad a esas personas. A los que sí que quieren escuchar, y a esos hay que enseñarles con mansedumbre, con paciencia. Dice que el siervo del Señor, y es lo que somos siervos del Señor, pues no debe ser jactancioso, no debe ser orgulloso, al fin y al cabo simplemente somos siervos. Y debemos de hacerlo con mansedumbre, siempre tomando buena nota del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él pues se enfrentó en muchísimas ocasiones con opositores, pero Él no tenía un carácter áspero, un carácter irritable, un carácter sarcástico, burlesco, no. Él era alguien accesible siempre, no quisquilloso, no buscando cosas que no había o creando problemas innecesarios de ninguna de las maneras. El Señor y nosotros, como siervos del Señor, debemos de tener esta amabilidad, este carácter que nos permita instruir a las personas. ¿Por qué? Porque cabe la tentación también para nosotros de tomar esto de predicar el Evangelio, de enseñar la palabra como una especie de combate dialéctico. A ver quién gana, quién es más listo de los dos. No se trata de esto, no vamos a hablar para ganar una discusión, no es esta la meta, sino que queremos enseñar, instruir en la palabra de Dios, transmitir el conocimiento de la verdad que está en la palabra para que la persona pueda salvarse. Eso es imprescindible, hay que luchar por eso, no por nuestro propio ego, sino por transmitir la palabra de Dios. Pero, dicho esto, también habrá ocasiones en las que el siervo del Señor también tendrá que amonestar con dureza. Como dice el apóstol Pablo a Tito, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esto está en Tito capítulo 1, versículo 13. Es decir, no hay una opción para todas las oportunidades. El siervo de Dios tiene que discernir entre aquel que solamente está buscando discusión y aquel que tiene dificultades para aceptar la verdad. En cada caso hay que actuar de una manera diferente. Y también en aquellos que siendo creyentes han escuchado muchas veces y están con las mismas cosas, son rebeldes, dice repréndelos duramente. Bueno, pues hay que subir un poco el tono y hablar de esto de esta manera. Qué importante es saber discernir en qué situación estamos. No es tan fácil como puede parecer a simple vista. Ahora, aquí la cuestión de fondo que Pablo está tratando es cómo enfrentar a los falsos maestros.
Y lo que aquí Pablo le está diciendo es que no se puede ceder al engaño. No debemos interpretar la mansedumbre como una debilidad. No. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo y eso no implica nunca ni debilidad, ni timidez, ni falta de carácter. Todo lo contrario. Implica un poder muy grande, pero un poder que está bajo control, que no sale disparado, que no explota, sino es un poder controlado. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que no debe ceder a esos falsos maestros, pero que debe de contestarles con mansedumbre, con un poder bajo control, pero nunca negociando con la verdad, dejando claro las cosas que son verdad. Y dice que en esta labor de corregir a estos que se oponen, además de ser manso, pues debe de tener mucha paciencia. Paciencia porque hay personas que aprenden muy lentamente y paciencia porque hay personas que directamente no quieren aprender. Ofrecen una resistencia total y absoluta contra el aprendizaje. No están dispuestos a aceptar la verdad. Y en esas condiciones el siervo del Señor debe de ser manso, paciente, apto para enseñar, que tenga un carácter pausado, capaz de transmitir la verdad, que conozca bien la verdad, que conozca la palabra, para que pueda transmitir eso, la verdad de la palabra de Dios, y para ello necesitará usar referencias a la palabra de Dios para convencerle de que lo que le está transmitiendo no son sus propias ideas, sino la palabra de Dios, justificando siempre con la palabra del Señor. Y va a encontrar muchas dificultades en este camino. Va a encontrar personas que le menosprecian, personas que le ridiculizan, hombres inoportunos, irritantes, que tienen esa extraña habilidad de agotar la paciencia de cualquiera. Bueno, pues en ese caso, dice Pablo, debe de ser sufrido, dice aquí el pasaje, sufrido. Tener paciencia con todas estas personas que menosprecian, que se oponen, que insultan, que critican injustamente, paciencia, paciencia. Claro, lo bonito sería predicar en una iglesia llena hasta la bandera y que todo el mundo estuviera con unos ojos abiertos de galletas María, mirando con atención al predicador y absorbiendo todo lo que el predicador dice. Claro, eso es lo ideal. ¿Y cuándo ocurre eso? Usted predica bueno, no sé si la mayoría de las veces, pero muchas veces, en mi experiencia, pues veo que hay personas que o están adormiladas, aunque no soy del tipo de predicador que dejo dormirse a la gente, porque en fin, me puedo dirigir, a veces me ha creado problemas, por supuesto, pero ¿qué sentido tiene ir a una reunión y prepararse un sermón y predicarlo y que la persona se esté durmiendo? Hombre, habrá que hacer un esfuerzo por despertarlo, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo lo toma muy bien. Otros tienen la mirada en el más allá. Y qué bueno sería pensar que es que el estudio de la palabra que estás predicando les está transportando ya a la gloria celestial, pero en la mayoría de los casos mucho me temo que su mente está en asuntos de carácter más terrenal que eso. Y otros directamente te están mirando y te están poniendo una cara de que no aceptan, de que no les está gustando el sermón, de que lo rechazan, y sí, es verdad, hay otros que reciben. Pero qué bonito sería que todos fueran de esos que reciben con alegría la palabra de Dios. Pero la verdad es que predicar la palabra implica entrar siempre en un combate espiritual. Hay una lucha, siempre que queremos transmitir la verdad de Dios. Es una lucha. Cualquier predicador que predique la palabra de verdad, la palabra de Dios, sabe perfectamente esta lucha, se ve en la cara de las personas. Luchar contra la indiferencia, luchar contra los que no escuchan, luchar contra los que escuchan y entienden pero rechazan, pues es una lucha, siempre. Y luchar contra nosotros mismos, que tenemos que predicar a veces cosas que nos condenan a nosotros mismos, porque nosotros estamos inmersos también en esa lucha espiritual. Queremos cumplir y no siempre damos la talla de lo que predicamos. Y eso es una lucha también para nosotros, claro que lo es. Así que esto forma parte del carácter del siervo de Dios.
En este sentido hay algo que es muy importante no olvidar, y es cuando discutimos, cuando estamos hablando, enseñando a una persona que se opone, no debemos de tomarnos el asunto como personal, porque ese es el gran error muchas veces, tomarnos la oposición de una forma muy personal. En ese caso perdemos el verdadero objetivo y empezamos a luchar por vindicarnos a nosotros mismos. Y esa es la equivocación. ¿Recuerdan ustedes el caso de Samuel, cuando el profeta Samuel, cuando el pueblo le pide un rey? Nosotros queremos un rey, como las otras naciones. Y Samuel se enfada. Y va al Señor y se le nota que no está contento. Y el Señor le dice, Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Y por qué le dice Dios esto a Samuel en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7? Porque Samuel se lo estaba tomando como algo personal. Pero el verdadero problema es que habían rechazado a Dios, no a él. Pero esto es lo que a nosotros nos pasa con bastante frecuencia. Nos lo tomamos como algo personal. Y entonces nuestro orgullo herido, pues se levanta en armas y quiere vindicación. Y es una equivocación. Qué bueno es mirar al Señor Jesucristo siempre como ejemplo de todas estas cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando al Señor le acusaron, tú estás endemoniado, tú naciste en todo en pecado, tú eres samaritano, que eran los peores insultos que se le podían decir a un judío? Naciste en todo en pecado, eres samaritano y estás endemoniado. ¿Qué más se le podría decir a una persona más insultante, más grosero? Pues no había nada más, era lo peor de lo peor. Y eso se lo dijeron a nuestro glorioso Señor Jesucristo, siendo mentira. ¿Qué hizo Él? Pues Él argumentó con ellos, con una paciencia. Ustedes leen el Evangelio de Juan, dices, es que cuánta paciencia la del Señor. En otra ocasión fueron para prenderle. ¿Qué hizo él? Pues dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Con una mansedumbre, con un talante, con una paciencia, y fue allí, no opuso resistencia. Pero recuerden ustedes aquella otra ocasión. Un día entró en el templo y vio que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones, en un mercado, en un bazar oriental, todo el mundo a grito ofreciendo sus artículos, en la casa de Dios. Y entonces ahí el Señor mostró otra actitud diferente. Tomó unas cuerdas, hizo un látigo y empezó a sacar fuera a todos aquellos animales, a volcar las mesas de los cambistas. ¿Por qué? ¿Por qué en unas ocasiones mostraba tanta paciencia y en otras hacía algo tan diferente? Pues examinen bien las motivaciones y el objetivo, lo que estaba en juego. Cuando iban contra él, le insultaban a él, le agredían a él, él no respondía. Pero cuando lo que estaba en juego era el honor de su Padre celestial, la casa de su Padre, o el celo por la casa de Dios, cualquier cosa que tuviera que ver con el honor de su Padre celestial, entonces él defendería todo eso. Qué buen ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Cuando lo que está en juego es nuestro propio honor, podemos darlo por perdido. No pasa nada, no se pierde nada. Cuando lo que está en tela de juicio es el honor de Dios, entonces nos ponemos firmes y defendemos. No con violencia, pero sí defendemos. ¿Qué hacemos nosotros? Todo lo contrario. Cuando lo que está en entredicho es el honor de Dios, nos callamos. Cuando está en entredicho nuestro propio honor, saltamos en armas y nos ponemos furibundos, nos enfadamos. No, es al revés. Y eso es lo que Pablo está exhortando a Timoteo. ¿Cómo debe responder frente a situaciones difíciles? Y le dice que debe esperar que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bueno, pues a veces acabamos de ver que la manera en que se enseña la verdad pues tiene mucha importancia, por supuesto que sí. Pero aún enseñando la verdad correctamente, el resultado no va a ser siempre que las personas van a aceptarlo, o van a cambiar su comportamiento. No. Yo recuerdo una vez, venía a la iglesia unos hermanos, un matrimonio, hace ya muchísimos años. Y dejaron de venir. Habían venido realmente poco tiempo, pero dejaron de venir. Venían de otra ciudad. Y un día me los encuentro por la calle.
Y digo, hombre, qué pena que no les hemos vuelto a ver por la iglesia, nos alegraría que nos acompañaran volver a verles. Y el hombre, que era el que estaba enfadado realmente, me dice, yo no voy a volver por la iglesia. Digo, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado? Porque no me ha gustado algo que usted ha hecho. No me acuerdo lo que era, pero no le había gustado algo que yo había hecho. Y entonces yo dije, hombre, pues si me empecé a pensar para mis adentros, dije, pues si este hombre está enfadado con algo de lo que yo le he hecho, pues igual tiene algo de razón. Y entonces en ese mismo instante le dije, mire, le pido perdón y le presento mis disculpas, siento de verdad que algo en mi comportamiento le pueda haber ofendido y esta sea la razón por la que usted no viene a la iglesia. Por favor, perdóneme. El hombre realmente creo por la cara que me puso que no se esperaba esto. Entonces yo pues le dije, bien, ya hemos quitado el problema de en medio, porque si el problema porque usted no venía a la iglesia era por algo que yo había hecho mal y yo ya le he pedido perdón y usted ha aceptado mis disculpas, le esperamos en la iglesia. Se queda mirando, frunce el ceño y dice, no, pero de todas formas no voy a ir, porque no quiero ir. Bueno, está claro. A veces nosotros podemos no siempre llegar a hacer las cosas como deberíamos hacerlas perfectas, no solamente como debemos y como otros esperan que las hagamos, que no siempre quiere decir que eso, lo que otros esperan es lo más correcto, pero bueno, pues no siempre damos la talla. Pero aunque lo hagamos todo bien, va a haber personas que no quieren. Y Pablo pues reconoce ese hecho. Y dice este versículo, pues por si tal vez Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y este versículo es difícil, pero guarda conexión con esto que les estoy diciendo. Vamos a pensar en ello. Porque es un versículo difícil. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Y por qué digo que es un versículo difícil? Bueno, porque a primera vista podría parecernos que Dios no siempre puede estar dispuesto a aceptar el arrepentimiento de algunas personas. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Bueno, como podrían algunas personas pensar, bueno, es que puede haber el caso de una persona que sí que se quiere convertir, pero Dios, aunque se está arrepintiendo o se quiere arrepentir, Dios ya no le deja que se arrepienta. Pero él quiere, pero Dios no le deja. ¿Es esto lo que está diciendo el versículo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esto no es lo que dice aquí. Recuerden lo que nos enseña otras partes de la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios quiere, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios desea. En 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué es lo que quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento y por supuesto está dispuesto a aceptarlos si así lo hacen. El comportamiento, las exhortaciones de Pablo a Timoteo en este capítulo están orientadas hacia ese mismo fin, que las personas se arrepientan de su mal comportamiento y vuelvan al Señor. Entonces pensar que Dios pudiera no querer que alguien se arrepienta, no coincide con el carácter de Dios tal como ha sido revelado en otras ocasiones. Habiendo dicho esto, pues hay que decir también que hay personas que no quieren. Y no quieren, como acabamos de ver en este pasaje, no quieren arrepentirse después de haberse apartado de la verdad, como hemos visto un poco más arriba, después de que se han entregado al error, después de que han adquirido el hábito de contradecir y oponerse sistemáticamente a todo intento de ser corregidos con la palabra, no quieren. Y entonces, y solamente entonces, puede llegar el caso en el que Dios mismo diga, se han acabado las oportunidades.
Y a partir de ese momento hasta Dios mismo puede endurecer el corazón de ellos, que vendría a ser el equivalente que Dios les deja ya a las consecuencias de sus propias decisiones. Y ellos se endurecen. Tenemos un ejemplo muy claro en el caso de Faraón, de Egipto. Es verdad que Dios sabía de antemano lo que iba a hacer Faraón, pero aún así hizo todo lo posible para reconducirle a una actitud diferente. No la de oposición, sino de aceptación. Y Faraón presentó dudas legítimas. Yo no conozco a Jehová. Y entonces Dios se presenta. ¿Y cómo sé yo que vuestro Dios es el auténtico? Porque mira, mis magos, mis hechiceros hacen lo mismo que Moisés y Aarón. Y Dios hace cosas que los magos no pueden hacer. Y entonces llega un momento que hasta los propios hechiceros de Faraón dicen, esto es dedo de Dios, nosotros no podemos competir con esto es diferente. Y entonces, ¿qué hace Faraón? Dios ha contestado todas las preguntas, todas las dudas, todas las inquietudes de Faraón. ¿Qué hace Faraón? No deja ir al pueblo. Y quiere negociar con Dios. Y Dios, hasta ese momento, y esto es muy importante que ustedes lo lean en el libro de Éxodo, hay un periodo, las 6 primeras plagas, en las que después de cada evidencia de Dios, Faraón endurece su corazón. Pero a partir de la 7ª ocasión, el lenguaje cambia. Y cambia a propósito. Él ha endurecido su corazón a cada manifestación, a cada revelación de Dios. Y a partir de ese momento, Dios endurece el corazón de Faraón. Eso sí que puede ocurrir. Hay personas que no valoran estas cuestiones. Piensan que personas que han escuchado el Evangelio dicen, yo tengo mucho tiempo tengo toda la vida para decidirme para ser creyente. Solamente plantean el asunto pensando en si tienen tiempo físico, tiempo de vida para convertirse, pero no se dan cuenta de que cada vez que la persona está rechazando el Evangelio está entrando en un proceso de endurecimiento en el que puede llegar al punto de no retorno, de no tener ya la posibilidad de arrepentirse, porque se han endurecido y han perdido toda sensibilidad. Y esto es de lo que está hablando aquí. Personas que no quieren, que les des lo que les des, no quieren. Y no quieren arrepentirse. Y eso, el arrepentimiento, tal como expresa aquí, es la única forma de escapar del diablo. No hay otra forma. Solamente Dios puede librarnos del diablo. ¿Y eso cómo? Pues por medio del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y de esa forma escapar. Escapar, que tiene el sentido, en el original dicen los que lo entienden, de despertar, de volver a estar sobrio. Porque el que está bajo el diablo, bajo el poder del diablo, es como un ebrio, que piensa que hace lo que quiere, no hace más que el ridículo, piensa que es libre y no es más que esclavo de su propio vicio. Y así muchas personas que actúan bajo el poder de Satanás, pues se sienten que tienen la verdadera libertad y lo único que hacen es cumplir con todos los deseos de Satanás. Solamente seremos auténticamente libres cuando llegamos a Dios con arrepentimiento, confiando en Él, y Él entonces nos libra. Y nos vuelve a este estado de sobriedad, de sentido común. Es muy serio jugar con la verdad. Es muy serio discutir constantemente la verdad. Altercar, enfrentarse contra la verdad, porque eso genera un estado de endurecimiento en el que fácilmente podemos perder la sensibilidad y no tener ya la opción de arrepentirnos. Y eso sería muy grave. Bueno, pues son exhortaciones a Timoteo y también a nosotros. Si es que tenemos, y espero, confío que sí, tenemos interés en ser siervos de Dios, aprobados y útiles en la obra de nuestro Señor. Pues tengámoslo en cuenta, reflexionemos sobre cada una de estas cosas, que el Señor nos dé conocimiento y entendimiento para saber cómo aplicarlas a nuestras vidas. Y que podamos crecer para su gloria, para su honra, madurar para ser siervos útiles, libres ya de esas cosas que afean nuestro carácter, que nos hacen inútiles, para poderle servir al Señor. ¿Qué otra cosa puede haber más gloriosa que servir al gran Dios, a nuestro gran Dios, al Dios eterno, al Dios del cielo? Que el Señor nos ayude a seguir en este camino y a servirle cada día mejor. Les agradezco una vez más que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.